Buenas noches. ¿Se escucha? Encender. Hola. Hola. Buenas noches, mi nombre es Laura Reyes y les voy a leer dos pequeños relatos que necesitan un poquito de trabajo, si les soy muy sincera, empezando por el hecho de que ninguno tiene título, pero a mí me gusta decir que ponerle título es tratar de definirlo, definible. Bueno, el primero sería... Me dejé escurrir sobre el reborde y vi que era imposible permanecer colgado allí, salvo en una posición muy especial. No quedaba más que dejarme caer al fondo del pozo y esperar que ellos pasaran de largo. Sí, era un suicidio, ya que si uno solo se quedaba a ver y me descubría, yo no tendría cómo seguir escapando. El fondo del pozo estaba húmedo y el lodo del piso amortiguó un poco el golpe. Aún así, mi alma soltó un alarido doloroso que no podía llegar a mis labios. Me apertujé a un costado y esperé. Estaba seguro que ni respiraba, de lo concentrado que estaba en seguir cada sonido hecho por mis cazadores. Habrán pasado segundos, minutos, horas interminables en los que mi existencia se desvaneció y yo me convertí en el espacio que ocupaba. Al fin, cuando el último vestigio de identidad amenazaba con desaparecer, escuché los gritos y los ladridos perdiéndose en la distancia. Se habían rendido o bien habían encontrado alguna pista falsa que seguir. No importaba, porque con ellos lejos yo podía respirar y volver a ser. Con la adrenalina aún en las venas, el dolor había enmudecido, pero sabía que pronto mi cuerpo resentiría los malos tratos. Tenía que escapar del pozo y alejarme más y más hasta que nuevos aires reescribieran mi pasado. Pero ¿cómo? El pozo no era tan profundo, pero no había forma que saltara esos 3 metros en el estado en el que estaba. Sopesé mis acciones. Con la tenue luz de la luna apenas podía ver las rugosidades de las paredes, pero ahí estaban. Además, las paredes también eran de lodo húmedo y capaz. Escalando y cavando huecos para mis manos y mis pies, fui perdiendo uñas y cortando mis dedos, pero seguí subiendo. A veces resbalaba y perdía centímetros de progreso, pero seguía ascendiendo, perdiéndome una vez más en la sed de libertad. Ya no escuchaba a nadie allí arriba, ya nadie me buscaba, ya no era nadie y podía ser alguien más. Subía y subía, dejando huecos de barro y sangre, como si tuviera que dejar las partes podridas de mi pasado para volver a ser. Iba a ser libre, iba a ser alguien más, alguien mejor, un poco más, un poco más, un poco más y ya estaba fuera al fin. Una brillante luz me recibió, con un coro de risas y carcajadas bolonas. Luego llegó el estruendo, que me tiró de espaldas, de vuelta al pozo. Pero ya no importaba. Al fin no era nadie y capaz, en otra vida sea alguien. Este sí un poquito más ligero. Todo era arena, quietud y calor. La atmósfera inerte me asfixiaba a cada paso, como si aquel desierto perpetuo rechazara su existencia como ser vivo. No estaba seguro de cuánto tiempo llevaba ya en aquella tumba árida, sin ver más que las mismas dunas una y otra vez, pero debieron pasar por lo menos unos 7 días. No lo sospechaba por haber contado amaneceres y atardeceres, que hacía rato ya que las noches se habían vuelto indistinguibles de los días, sino porque la comida y el agua se le habían acabado hacía tiempo, y la inanición amenazaba con robarle el último suspiro. Ya se había llevado al parecer un poco de su cordura, porque sus sentidos lo traicionaban, ya que lo que percibía no podía ser verdad. Era un olor desconocido, pero que evocaba a su memoria genética la imagen de algo. Sí, el mito resonaba en sus venas y en sus oídos,
porque sus oídos llegaba también el arrullo del agua chocando contra el suelo. Lluvia. Nunca había visto la lluvia, pero lo que sentía en ese momento, cortando el velo mortuorio, era eso y no un delirio de su mente moribunda. De repente se sintió con fuerzas, o eran ya los moríos por llegar al más allá, o era la promesa de una vida, de una nueva vida, lo que le impulsó a apresurar el paso para llegar tan pronto como pudiera. Cuando llegó, todavía siguió sin creer lo que sus sentidos le informaban con algarabía. La imagen que tenía enfrente no la había visto ni en los manuscritos de historia, porque algo tan bello, tan verde, tan vivo, solo podía existir en el paraíso. Bajo el pequeño parche gris de cielo, bañándose bajo el plácido chaparrón, una pequeña flor morada se alzaba sobre la arena húmeda. Ella, imposiblemente bella, parecía saludarlo con un tímido baile al sol de las gotas de lluvia. Dalila, así le llamó. Gracias a la llovizna que Dalila atraía a ratos, logró llegar con ella a una nueva ciudad. Allí logró descansar y reabastecerse por unos días, pero pronto tuvo que seguir en marcha. Cuando el nuevo sitio probó ser tan hostil como el anterior, debió adivinarlo, porque en una ciudad donde todo funciona con cables eléctricos, donde la precariedad no permitía poner en orden dicho cablerío, una flor que traía lluvia implicaba más problemas que milagros. Se movía constantemente, haciendo lo posible por mantener a Dalila oculta. Trataba de marcharse antes de que las lluvias llegaran, pero no siempre tenía éxito. Agua aquí y allá, que caía del cielo sin que nadie pagara por ella. Aparatos quemados por doquier, una mujer gritando, que la prótesis que llevaba por brazo humeaba y sacaba chispas. Siguió moviéndose, un poco de huida, un poco de aventura, con su pequeña amiga a cuestas. Dalila, bajo su cuidado, seguía creciendo, trayendo consigo lluvias cada vez más grandes. Las lluvias eran el enemigo de aquella farsa de progreso que había consumido el mundo. La lluvia limpiaba la mugre del humo y la pestilencia de la desidia, y así, de ciudad en ciudad, llegaba el fin de la nueva era y el renacer de la nueva vida. Bueno, vamos a intercalar, ya que hay más mujeres que varones en esta mesa. Quiero leer un poema que se encuentra en el libro Arcanógrafos, que habíamos presentado hace poco. Es una antología fantástica. Ahí está nuestra profe David, la encargada de hacer la presentación y echarle un ojo más profundo que nosotros los escritores. Un aplauso para ella, por favor. Muy buena canora. Este poema se titula Caballero Poseído. El duende perdía bajo la sombra del caballero malvado. Las hadas anotaban las últimas palabras en un pergamino usado, queriendo confundir a los malos. El antiguo mago se había levantado, rompiendo las cadenas que ataban sus manos. El grimorio revelaba los secretos arcanos, los hechizos venidos de vivir una vez más. El rey había decretado la sentencia de todos aquellos que observaron el conjuro en la noche anterior. El palero mostraba con sus dedos gastados la distancia del pergamino sagrado. La luz se apagaba, las chispas se perdían bajo las alas del endemoniado caballero, poseído por la ambición de volver a ver a su amada. Y ahora quiero leer un poema de mi libro, mi último libro, Versos Fantasmales. El título es Esa sombra. Era esa sombra la que padecía injusticias. Nada de esta realidad podrá cambiar la autocracia de no quedar al primer paso de los entusiastas. Era esa sombra quien recorría los rincones de tu alma, perfecta, adiestrada, siniestra, poderosa, temible, impercibible, ultrajadora, seductora que lamía tus pechos bajo la cama. Era esa sombra que padecía dolores justos, dolores deseables, dolores oscuros, puros. Nada de esta realidad podrá
marca para los demonios. Gracias. Buenas noches. Yo les voy a leer una mezcla de cosas por parte. Bueno, jugo de remolacha. Sentado en un viejo café del centro estaba Tito. Le temblaba la mano. Mientras trataba de tomar un sorbo de café, tenía frío y calor a la vez. En la mesa estaban muchos restos de escarbadientes rotos, servilletas mojadas y esparcidas. ¿Qué te pasa?, preguntó un señor sentado en la mesa de al lado. Extraño mucho a mi papá, dice Tito. ¿Se murió?, pregunta el señor. No, está enfermo. ¿Es grave? Sí y no. ¿Y por qué no estás con él? Porque a veces me trata muy mal. Tranquilo, todo va a pasar, todo va a mejorar. A lo mejor es solo un mal día. Fuerza. Gracias, gracias. ¿Le puedo dar un abrazo? Sí, claro, exclama el señor. Ambos se funden en un fuerte abrazo. Gracias por todo. Termina tu jugo de remolacha y vamos a casa, papá. Un aplauso. Ahora, fragmentos de un cuento, muñeca negra, jaja. Al caer la noche, Aramis sintió ganas de ir al baño, pero no quería ir a ese baño. Prefirió aguantarse, se acostó, encendió el televisor despacio. Ella no quería dormir, tenía miedo. En eso escucha su nombre, baja lentamente los pies al piso y siente agua, toda la pieza inundada, llena de agua, que le llega a los tobillos. Mira a su madre durmiendo. A media luz susurra, ¡mamá! Pero ella no despierta. Se dirige al baño para intentar cerrar la llave. El agua provenía de aquel baño oscuro. Pudo ver hasta zapatos flotando en el agua, cajas de zapatos de su madre, todo empapado, y pensó, mi mamá se va a enojar muchísimo cuando vea, y seguro me va a retar todito mal. Cuando llegó por fin al baño, al abrir la puerta, la vio, una sombra, un espectro, parecía muerta, la pudo ver bien, y fue horrible. Ojos en blanco, grandes, nariz larga, vestida de negro, sus manos eran grandes y sus dedos muy largos. Tenía una bolsa negra en las manos. Del susto retrocedió y cayó al agua, y con voz temblorosa llamó, ¡mamá, mamá! Pero mientras más gritaba, muda se sorprendía, y la caricia desoladora del miedo la sintió en su piel, y con fuerza volvió a gritar, ¡mamá! El silencio fue la respuesta. Se lanzó temblorosa a la cama y se cubrió lentamente, temblando hasta el alma del miedo. Un helado sudor recorría todo su cuerpo, momento en que recordó aquella plegaria a su ángel suplicando su protección, para que ese espectro se vaya sin hacerle ningún daño. Pero en eso sintió que algo con mucha fuerza la jalaba de los pies y la introducía en una bolsa. Si supieras que mis sueños más profundos, donde el todo es permitido, te poseo entre las sombras y tu cuerpo amordazado se estrenúa entre mis labios. Si supieras que en mis sueños saboreo cada letra de tu cuerpo, dejando puntos suspensivos a la espera de una coma. Si supieras que aún te guardo aquel pendiente en la cocina que servirá de recipiente a tus deseos más ardientes. Si supieras que aún agito solo al sentir tu mirada, no andarías por el mundo probando besos
con sabor a nada. Buenas noches. A continuación les voy a leer uno de mis cuentos titulado Mundos Paralelos. Apenas comencé el primer párrafo. El conductor había frenado bruscamente, pero continué leyendo. Prestaba el respeto ante la forma sonido editando 3 pasos. Llegó hasta mí. Sostuvo las manos en señal de respeto, pero evidenciando una amistad de años. Querido amigo, usted debe conocer de medicina. A diario lo observo con el mismo libro en las manos y debe ser muy interesante aquel tema para pasarse varias veces un destino. Mientras observaba una pila de cadáveres a punto de ser deshuesados, exactamente como lo hacía el mismo señor gruñón de la vieja fonda. Me dispuse a retomar los 2 picos restantes de aquel bidón rojo que alguna vez me causó curiosidad. Las náuseas y el horror invaden mi mente, pero esto detenía mi vida. No podía negarme los asombros. Los gritos de una mujer de avanzada edad impidieron que continuara con mi lectura. Al parecer no había encontrado otro sitio mejor que el mío. Se había encaprichado con este asiento y por unos segundos me lanzó miradas de odio. ¿Y no ves que los ancianos tenemos más derecho a los asientos más cómodos? Me levanté de allí por un acto de bondad a pesar de que no lo merecía. Otros amigos estarían felices de ponerle el pie apenas se dirigía, enfadada por la parte de atrás. La sangre corría por la mesada, pero algo había cambiado mi destino. Un hombre sostenía un collar de plata con algunos detalles cristales verdosos y con una risa malvada dijo: ja, 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 nadie preguntará por esta vieja malhumorada. En cuestión de segundos, lo que parecía ser un cuerpo humano terminó en una botella de color rojo escarlata. Los huesos habían sido derramados en un líquido desconocido para mí. En ese instante era difícil diferenciar la realidad de la fantasía. En un momento, el conductor inexperto se encuentra en uno de los peores baches de la ciudad. Aquella maniobra casi me cuesta 5 dientes sanos. Había perdido el hilo conductor que me llevaría a deducir aquella obra. De repente se hizo más claro con la última página. En ella estaba vacía y debía ser terminado justo para el lector. El frío repentinamente pasó por mis pies y mientras rogaba al cielo que no sea la siguiente, entonces miré al hombre más de cerca y lo reconocí de inmediato. Él era más conocido como la vieja. Con las manos temblorosas le acerqué la botella que contenía la sangre de las víctimas. Me explicó que aquella no era una combinación cualquiera. En ella se guardaban sacrificios humanos y de animales. ¿Cuál sería el fin de un acto tan macabro? Desperté con el libro en las manos y el olor a sangre invadía nuevamente mis fosas nasales. El ardor en las piernas era insoportable y cuando observé, efectivamente estaba en ella. A lo lejos el mismo hombre caminaba junto a su perro, bebiendo del frasco rojo. La señora que estaba en el lugar había muerto. Mi mente cayó en un profundo sueño. Al cabo de unos minutos, solo pude escuchar: despierta. Al observar mi alrededor supe que estaba en otra parada. Me había perdido nuevamente en esta enorme ciudad. Los cadáveres. Bueno, vamos a salir de terror. Yo monto, Sí, vamos a entrar en el hilo más leve. Les voy a leer La nube, que está en Eulum. Es el primer libro que hicimos con el sello de Cifate. La nube. Una enorme nube
la brisa sobre mi rostro y el pasto fresco relajándome la espalda. El momento era prácticamente mágico. La inmensa nube se movía un poco más lenta que las demás, como engalanando su resplandor y demostrándole al viento que no podía con ella. Yo la seguía con la mirada. De pronto, estuvo directamente sobre mí. En ese momento, algo muy raro sucedió y comencé a levitar. No entendía bien lo que pasaba. Era como si entrara en un estado de somnolencia. Me sentí envuelto en un sinfín de aromas florales y a lo lejos oía el agitar de las hojas de los árboles. No sé cuánto tiempo estuve despegado del suelo, ni en qué momento ingresé a aquello que no sé ni cómo denominar. Me desplazaba lentamente por el lugar. Mis pies no tocaban nada material y tampoco podía ver a nadie. Pero algo dentro de mí me invitaba a seguir transitando lo que parecía un pasillo de la nada. Este contaba con una luz a lo lejos que se intensificaba cada vez más. En un momento fui absorbido por la luz y me convertí en algo parecido a un espíritu. Podía contemplar la tierra desde el espacio. De pronto me encontraba 3 millones de años atrás, viendo a los cavernícolas pelear por un pedazo de carroña. Fui viendo la evolución de mi especie, como si fuera una película, pero podía sentir lo que les pasaba. Asimismo, vi a los hombres del Neolítico cultivando la orilla del río, los egipcios construyendo sus majestuosas pirámides, ayudados de tecnologías proveídas de seres de otra especie. Pude comprender tantas cosas en ese momento. Quería quedarme para ver, para informarme más, pero la fuerza que me había llevado hasta allí me tiraba hacia otros paisajes. Seguía visualizando grandes episodios de la historia. Y de pronto, estaba en mi época, con dispositivos electrónicos de todas las formas, la red internet dando un bombardeo de informaciones. Se globalizaban cada vez más todos los aspectos de nuestras vidas. Los años seguían pasando y los humanos estaban más ensimismados en la desesperación por el poder y las riquezas. Las guerras eran más frecuentes y por cualquier motivo. La especie vegetal se transformó tanto que ya solo existían plantas transgéneras y los humanos y animales se estaban extinguiendo por falta de agua, la contaminación del aire y la escasez de los alimentos. Era tan fuerte el dolor que experimentaba que cerré los ojos por un momento. Cuando los abrí de nuevo, estaba en el año 4000. Los pocos seres vivos que quedaban agrupados en un domo habían desarrollado la tecnología que les proveía agua potable, simulando el proceso natural de la condensación de la lluvia. Un sentimiento de alivio profundo causó en mí esa imagen que daba esperanza a las especies de la Tierra. De pronto, el miedo se apoderó de todo mi ser y ya no quise mirar. Al abrir nuevamente los ojos estaba suspendido en el aire, bajo la nube. Luego, poco a poco, volví a descender hasta quedarme nuevamente recostado sobre el pasto. Y la nube se perdió en el firmamento. Quedé atónito y sin entender lo que realmente pasó. Hasta hoy, me pregunto si aquel día fue abducido o simplemente lo soñé. Nos vamos a morir todos. Todos. No hay. Y un pequeño poema, Vía Láctea. Ilumina todo el firmamento con sus 93 millones de años de diámetro. La Vía Láctea, cuna de Hércules, con sus luces de 1000 colores, misterios sin igual, da a los amantes noches iluminadas
40 galaxias, Andrómeda y la constelación de Sagitario, y su espiral de millones de brazos de estrellas. Han inspirado versos y prosas de muchos poetas, vaticinado catástrofes y triunfos. Bajo sus luces se han dictado estrategias de amor y de guerra, y han salido a la par amores y odios. Entonado palabras al abrigo de sus iluminados colores. Noches de movimientos de sus 400 millones de estrellas nos recuerda que somos solo una parte más, insignificante punto de aquel gran espiral. Gracias. Profundidad. Expiación. Las mismas imágenes, las mismas visiones, una y otra vez. El temor se apodera sin tregua y un oscurecimiento extraño colapsa el corazón. La verdad podría ser otra, pero en esta absurda mentira todo cae en el más absoluto desconcierto. Es una paradoja o un círculo infinito, donde en un mundo sin sol, éste despierte con un chasquido de su infinito letargo, a confrontarse con su amante que tanto ha esperado por él, que tanto brilla en este mundo de inquietante soledad. Ah, este mundo, sin páramos ni cielo, sin portales ni criptas, sin cruces ni letanías, este mundo de caminos interminables en un andar interminable, respirando un aire que recuerda a venas abiertas, donde no existe el sueño, sino el constante soñar, donde no existe un acabar, sino un comenzar sin pausa. El trayecto es un meandro sin fin y las miradas solo apuntan al ocaso, como alguna vez el objetivo apuntaba hacia el poniente. No hay color, solo siluetas polimorfas espantosas que son el paisaje de este paraíso, donde la paz es el eco mutuo entre la esperanza y la búsqueda. Una larga hilera de seres que se encuentran sobre la misma vía, andando hacia sus brazos. De pronto se oye un coro de ángeles, se eriza la piel y un estertor sacude el cuerpo. Es allí donde las visiones comienzan, un mundo diferente, colores por doquier, sentimientos muertos que han resucitado, y esa brisa que perfora, ese olor a cientos de hectáreas floreadas envenena, sonrisas, miradas cálidas. El sol es el dueño de este infierno. Uno se siente condenado, miles de caminos, un punto estático y tanta disyuntiva para decidir. El corazón late y es púrpura. Las visiones siguen apropiándose de uno, que uno tambalea en la larga caminata. Un río manso fluye, bañando un paisaje diferente al hogar. Plañides, murmullos, ecos, cantos. Es la vida de una manera ajena a esta vida al fin ganada tras el último suspiro. La caminata, la triste y agónica caminata,
la melancólica sensación de sentir un gran placer de hacer la caminata para al fin encontrarse entre sus brazos. Es la mayor y única felicidad que todo ser anhela tras una vida de continua muerte. Pero estas visiones son un sacrificio o una oportunidad, la cual uno no desea tomar. Son solo visiones o realidad palpable para ir al portal corroído y ver su sonrisa en este mundo sin miradas, con luz y sin corazón que palpite en ningún cuerpo. Muchas gracias. Bueno, aún estamos a tiempo para quienes quieran pasar o se animen a leer sus obras. Sé que entre el público hay también escritores, entonces les instamos en este tiempo que nos sobra, tenemos aún